¿Sabías que los ricos no pagan impuestos como tú? No es que hagan nada ilegal, es que conocen las reglas del juego. Mientras tú trabajas para pagar impuestos, ellos utilizan esos impuestos incluso para hacerse más ricos. Y es porque conocen estructuras y estrategias que tú no conoces. Vamos a dividir este vídeo en 5 bloques, donde te explicaremos cómo los ricos cada vez se hacen más ricos y cómo son las reglas del juego. Bloque número 1. Estructuran sus negocios. Los empresarios estructuran sus negocios a través de holding. ¿Esto por qué? Pues tiene una serie de implicaciones fiscales y mercantiles. En primer lugar, una empresa, cuando va a repartir dividendos a sus socios, va a repartir beneficios, en España va a pagar en sede de la persona física entre un 19 y un 30%. Y tenemos que recordar que esto ya ha pagado impuestos de sociedades. Es un caso de doble tributación. En España, si creas una holding, podrás hacer un reparto de tus beneficios desde la filial hasta la empresa matriz, que va a pagar un 1,25%. ¿Y por qué? Pues es debido a una exención especial. ¿Qué ocurre? Una vez que esos dividendos han llegado a la matriz, los empresarios pueden llevar ese dinero a una sociedad patrimonial dentro del grupo, donde hace todas sus inversiones. Por supuesto, la clave de esto es no llevárselo a su persona física, porque es dinero, insistimos, caro, y hacen todas esas inversiones siempre a través de la sociedad, ya sean inmobiliarias o de otra índole. Por supuesto, aquí tenemos que decir que este tipo de estructuras están muy vigiladas y debe haber un motivo económico válido, porque si no lo hay, si este tipo de sociedades se ha creado con el único motivo de pagar menos impuestos, la agencia tributaria dentro de poquito te va a llamar a la puerta y te va a mandar la cartita. Así que mucho cuidado, porque este tipo de estructuras no se pueden hacer sin ningún tipo de asesoramiento. Otro punto positivo de estructurar la sociedad a través de holding es que vamos a disminuir el riesgo empresarial, debido a que si la sociedad operativa, donde tenemos el riesgo del negocio, los trabajadores, etc., cae, las propiedades están en la sociedad patrimonial, por lo que los activos estarán a salvo. Así que sin duda es una muy buena estructura, pero ojo, porque lo que muy poca gente te dice es que este tipo de estructuras no son las mejores en el caso que el empresario tenga pensado irse fuera de España. Porque ese 1,25 que hemos hablado de reparto de dividendos, si tuviera la matriz en otro país, y esto depende según el país, podríamos llegar a tener un 0% en determinadas circunstancias. Por eso los ricos, a menos que le encante España, le puede ser muy ventajoso a nivel fiscal irse a otro país y así no tener esa penalización del 1,25%, que puede parecer poco, pero oye, si estamos haciendo repartos de dividendos millonarios, pues aquí estás pagando una buena factura. Vamos a por el segundo bloque. Cambian de residencia fiscal. En efecto, los millonarios, los ricos, cambian de residencia fiscal y eligen el país donde quieren pagar impuestos, que normalmente va a ser el más ventajoso. Por supuesto, el criterio fiscal no es el único. También estos países tienen que dar seguridad jurídica, física, oportunidades de negocio, un lifestyle atractivo. Por lo tanto, normalmente alguien que sea rico, además de todas estas casuísticas, va a ver cuánto paga de impuestos. Y aquí tenemos que decir que en el mundo hay muchos tipos de sistemas fiscales. Hay países que tienen un sistema de fiscalidad territorial donde se paga por las rentas de fuente nacional y no por las rentas de fuente extranjera. Aquí tenemos que decir que en Internet siempre se habla de ese 0%, que avanzamos que en la mayoría de casos es irreal, porque muchas veces estos países que se autoperciben como territorial tienen impuestos que no lo son. Así que realmente tenemos que atender a la casuística y a la tipología de renta que tienen estas personas. Además de estos países que tienen un sistema fiscal territorial, tenemos países que tienen un sistema de fiscalidad por remitencia. Es decir, pagan solo por las rentas nacionales y por las rentas de fuentes extranjeras que se han remitido al país. Es decir, que han entrado dentro, ya sea por un pago que has realizado o porque haces una transferencia a una cuenta bancaria dentro del país. Un ejemplo de este tipo de sistema es Tailandia. Y en ese sentido, si no tenemos grandes gastos en estos países, pues oye, puede llegar a ser
atractivo. Y por supuesto, si estamos generando rentas de fuente extranjera o que determine el país que es de fuente extranjera. Y por otra parte, pues tenemos sistema de tributación mundial, es decir, que pagamos por todo lo que generamos en todo el mundo, pero tenemos que decir que a priori pueden parecer que estos sistemas son los peores o los menos atractivos, pero dentro de este bloque de países nos encontramos con Andorra o Emiratos Árabes, que sin duda tienen una superfiscalidad de las mejores del mundo. Y pasamos al bloque 3. Reinvierten sus beneficios. Sí, en efecto, las personas que tienen dinero reinvierten normalmente en sus propios negocios o, también puede ser, en proyectos que le den créditos fiscales. Cada país lo regula de una manera diferente y aquí entra en juego, en el caso de España, una de las ventajas fiscales más potentes que tenemos en todo el ordenamiento jurídico, que son las deducciones en I+D o el tax list. El tax list se basa en una relación win-win, donde tenemos inversores y también proyectos investigadores. Los inversores, en este caso, no tienen ningún tipo de actividad o ningún tipo de proyecto de I+D+I. Entonces, no se pueden aplicar este tipo de deducciones, pero tienen beneficios. Y por otra parte, tenemos proyectos de inversión que tienen pérdidas y que no se pueden aplicar estas superdeducciones. Normalmente los proyectos de inversión tardan muchos años en rentabilizarse. Pues, ¿qué ha hecho el mercado para articular oferta y demanda? Pues ha creado el tax list donde inversores, a través de una agrupación de interés económico, una entidad transparente, invierte, que a su vez esta AIE contrata el proyecto de inversión, el cual cede temporalmente el proyecto a esta agrupación de interés económico y que a su vez le transmite el beneficio fiscal al inversor. Esto significa que si hacemos una inversión, vamos a recibir un crédito fiscal mucho más grande que esa misma inversión y la rentabilidad está en esa diferencia. Esto se traduce en que si una empresa realiza este tipo de inversión, va a tener una rentabilidad de hasta un 26%. Ojo, que lo va a recuperar en el momento que presenta el impuesto de sociedades, donde va a tener una cuota a pagar mucho menor. Y lo mismo ocurre con los autónomos, que pueden tener hasta una rentabilidad de un 35%, es una locura. Y que por supuesto se van a aplicar estas deducciones cuando vayan a presentar la declaración del IRPF. ¡Ey, ey, ey, ey! Si realmente has llegado a esta parte del vídeo es que realmente te gusta. Dale a like y suscríbete. Y por supuesto, si estás buscando optimizar tus impuestos, cambiar de residencia y proteger tu patrimonio, no dudes en contactarnos. Seguimos con el vídeo. Y vamos al siguiente bloque. Saben mover su dinero. Pero sí, las personas que tienen dinero saben moverlo. Por ejemplo, ellos, para sus gastos personales del día a día, saben cuánto se tienen que pagar como salario y cuánto se tienen que pagar como dividendos. Y esto es muy importante, porque estas dos tipologías de renta que reciben de sus empresas van a tributar de manera diferente. En el caso de los salarios, pueden llegar a tributar hasta un 54% y en el caso de los dividendos, entre un 19 y un 30%, siempre hablando en España. Y por supuesto, los dividendos antes han pagado impuestos de sociedades, eso que he dicho. ¿Qué ocurre? Pues podemos jugar con las cantidades para quedarnos en tramos más bajos del IRPF y así pues tener cierta optimización. Además ellos crean reservas, por ejemplo, de capitalización o de nivelación, donde van a minorar la carga de la base imponible y así pues van a pagar menos impuestos de sociedades. Por lo tanto, lo dicho, muchas veces es mejor estar bien asesorado que ir por libre y no perder dinero por el camino. Y eso es lo que hacen los ricos, en definitiva. Y vamos al último bloque. Planifican su sucesión. En efecto, es tal cual. Ellos preparan el legado familiar. De esa manera, sus hijos van a pagar menos impuestos cuando reciban la herencia y, claro, y así van a tener la oportunidad de disponer de más dinero para seguir con su vida y para generar más patrimonio. En el caso de España hay muchas familias que aplican las ventajas fiscales a nivel de sucesión que ofrece la empresa familiar. En este caso no entramos en detalle porque cumple una serie de requisitos que están repartidos en diferentes impuestos, entre ellos el de patrimonio, no solamente el de sucesiones. Y la ventaja aquí es que la empresa familiar puede incluso tener una exención del 100%, es decir, no pagan impuestos a la hora de la sucesión. Hay otras maneras también de planificar la sucesión, que es a través de fundaciones o de trusts, que aquí la clave está en que las personas que tienen dinero lo van aportando a este tipo de vehículos jurídicos
que tienen una particularidad, que se autoposeen, es decir, que no tienen participaciones. Entonces, en el momento del fallecimiento de la persona que ha ido haciendo esas aportaciones a la fundación, si los beneficiarios son sus hijos, en el mismo momento de la muerte, los hijos van a poder disfrutar del patrimonio. Se van a ahorrar papeleo y además, si están en un lugar, en una residencia fiscal, donde tienen que pagar impuestos de sucesiones, al no haber cambio de titularidad, no tienen que pagar impuestos de sucesiones. Y en otros casos, también anticipándose a la creación de un impuesto de sucesiones, realizando donaciones en vida. Hasta aquí todos los bloques, espero que te haya ayudado y tengas una visión un poco más amplia sobre qué hacen los ricos para pagar menos impuestos y ganar más dinero. Y dicho esto, ojo, este tipo de estrategias siempre se deben de llevar a cabo con un especialista. Así que si te ha gustado, dale a like a este vídeo, suscríbete porque nos ayudas muchísimo para seguir divulgando sobre fiscalidad internacional. Y por supuesto, si quieres optimizar tu fiscalidad, cambiar de residencia y proteger tu patrimonio, no dudes en contactarnos. Un saludo, chao.